hay poder en la sangre de Cristo. Vamos, dilo, hay poder en la sangre de Cristo. Sexta parte del tema, los poderes de su sangre. Hoy cierro esta temporada que hemos llamado de la cruz a la resurrección, y he venido hablando de los poderes de la sangre de Cristo. Ya hemos hablado de varios de ellos, o de varios lugares en los que Cristo de su cuerpo derramó sangre. Hoy quiero ir a lo último, dos poderes más en la sangre de Cristo. Por lo menos que todos estuvieron, estos que he mencionado, estuvieron en torno a la cruz, y sobre ellos quiero hablar hoy. El primero de ellos, o ya hemos hablado del poder de la sangre de Cristo en sus manos cuando fueron horadadas, del poder de la sangre de Cristo en sus pies cuando fueron horadados, del poder de la sangre de Cristo en su cabeza cuando le fue incrustada aquella corona de espinas y sufrió los más terribles dolores en su cabeza, del dolor que fue quizá la peor parte que Cristo vivió cuando fue azotado con aquellos látigos romanos que eran de puro cuero, que tenían plomo al final y tenían como unos pedazos de hueso afilado, que lo que provocaban literalmente era desgarrar la piel de las personas, y algunas ni siquiera podían pasar al siguiente proceso porque morían cuando sufrían esto. En el caso de Cristo lo sufrió, pero lo sufrió elevado a la máxima potencia. Y hoy quiero tocar uno de los poderes de la sangre de Cristo, el número 5, que es en el costado. Cristo derramó sangre de su costado. ¿Cómo se dio esto? ¿Qué fue lo que sucedió? La Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 34, nos deja la referencia cuando dice: sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y de inmediato salió sangre y agua. Di conmigo, sangre y agua. Ahora, cualquiera diría: ¿por qué sangre y agua? Quizás las personas que son pues doctas, preparadas en el campo médico, entenderán esto de manera más fácil. Nosotros, los que no, tenemos que investigarlo y saber qué se dio y por qué suceden en estas cosas. El punto es que hay una evidencia en las escrituras, en la Biblia, en torno a este pasaje, de que Jesús lo que experimentó fue un shock que le llaman hipovolémico. El shock hipovolémico lo que quiere decir es un bajo volumen de sangre, o que la presión arterial, por la gran pérdida de sangre que Jesús tuvo, empezó a bajarle vertiginosamente. Ahora, como consecuencia de ser azotado, en los azotes fue donde Cristo vivió una de sus peores partes, porque eso le hacía derramar mucha sangre. Antes de la muerte, por lo menos de lo que se conoce de esto en torno al campo médico, los rápidos y continuos latidos que el corazón empieza a generar cuando la persona ha perdido mucha sangre, y viene ese shock hipovolémico, entonces el corazón empieza a latir y latir y latir y latir con mucha fuerza. Esto provoca que los líquidos interiores en el cuerpo se acumulen en una bolsa que está alrededor del corazón y de los pulmones, y entonces ese líquido empieza ahí a acumularse y acumularse, y es lo que llaman el shock hipovolémico. Cuando Jesús va camino al Gólgota, va camino al monte de la calavera, cuando Jesús va subiendo cargando la cruz, la Biblia registra que de un momento a otro Jesús se desplomó. Jesús perdió las fuerzas. Jesús era humano en su condición de hombre, semejante a todos nosotros, y hubo un hombre llamado Simón, que la Biblia dice que lo hicieron cargar o ayudarle a cargar la cruz mientras Jesús llegaba hasta el Gólgota. Ahora, aquel hombre Simón estuvo con él cargándola hasta llegar al punto, a la colina donde Jesús iba a ser crucificado. Este colapso que Jesús sufrió, lo que estaba indicando literalmente era que la presión arterial, o que la presión sanguínea, estaba bajando más y más y más,
porque la agonía física en Jesús se estaba acentuando. Entonces, esto explica porque después de que Jesús murió, porque cuando la lanza le traspasó, ya Jesús había muerto. Cuando Jesús muere, el soldado romano viene y le atraviesa aquella lanza en su costado. Esa lanza cruzó el corazón de Jesús y cruzó los pulmones de Jesús, y lo que Juan registró es que inmediatamente salió sangre y agua de su cuerpo. Eso fue resultado de ese shock hipovolémico que Jesús sufrió cuando en esa bolsa alrededor del corazón y los pulmones empezó a llenarse de agua. Ahora, esa es por lo menos la parte breve de explicación dentro de lo neófito que yo soy en la materia, pero que me he dado a investigar por qué es que sucedió eso así, por lo menos para dejártelo ahí como referencia. Pero cómo ya espiritualmente nosotros aplicamos esto, si sabemos que hay poder en la sangre de Cristo, y que esa fue una de las ocasiones. Es que siempre usamos el término la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, pero ¿en cuál sangre? Cristo derramó sangre en la cruz, Cristo derramó sangre en otros escenarios, Cristo vivió derramamiento de sangre en la casa de Caifás, Cristo derramó sangre camino desde el pretorio hasta la colina del monte la Calavera o el Gólgota. Entonces, ¿cuál sangre? Casi siempre nos enfocamos solo en la cruz del Calvario, pero en todos esos escenarios donde Cristo derramó sangre, lo hizo por cada uno de nosotros, cargando Él maldición, como lo dice la Biblia, para que nosotros fuéramos liberados de toda forma de maldición. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Cuando Cristo es traspasado en su costado, sale sangre de Él. Sabemos y entendemos que la sangre que Cristo derramó y que salió de su costado, esa sangre nos estaba a nosotros perdonando. Esa sangre Cristo la derramó para perdonar tus pecados. Esa sangre Cristo la derramó para darte la vida eterna que por méritos propios no podías tener. Efesios capítulo 1, en el verso 7, la Biblia dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró, oiga lo que dice la Biblia, compró nuestra libertad. ¿Cuál libertad? La que nosotros no podíamos tener, de decir, no, ahora sí me voy a esforzar, ahora sí voy a cambiar, ahora sí mi vida va a ser diferente, ahora sí dejo este vicio, ahora sí dejo esta adicción, ahora dejo aquello, ahora dejo lo otro. Y hay personas que dicen, no, yo lo prometo, como el borrachito que dice, ahora sí, prometo nunca más volver a ver, prometo nunca volver a tomar licor, ya no lo voy a hacer más, y a las 2 horas anda otra vez igual. Porque muchas veces queremos resolver la vida por nuestro esfuerzo. Está bien, necesitamos una buena actitud, pero hay cosas en las que nosotros entendemos que solo el poder libertador de la sangre de Cristo puede provocar un cambio en la vida de una persona, cuando esa persona decide y determina rendirle su vida al Señor para que Dios haga la obra maravillosa en su vida. Efesios 1:7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. ¿Cómo la compró? Con la sangre de su Hijo. ¿Y qué más hizo? Perdonó nuestros pecados. Entonces, hoy podemos decir, somos libres. Hoy puedes decir, yo tengo libertad, tengo una nueva vida. ¿Por qué? Porque lo que yo no podía pagar, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Cristo lo pagó camino al Gólgota. Cristo lo pagó en el Getsemaní, llevando la maldición de mi vida sobre su propia vida para que yo obtuviera libertad. Esa es la bondad y esa es la gracia de Dios trayendo libertad al corazón. ¿Cómo lo hizo o por qué lo hizo? Porque le plació en amor darte esa libertad. Y la Biblia dice, y la vida eterna. Ahora, el agua, ya expliqué brevemente lo del agua que sale de su cuerpo, pero cuando yo veo el agua digo, wow, ¿qué efecto tiene el agua? El agua es un líquido purificador en sí misma. El agua sacia toda sed.
El agua purifica, el agua quita las impurezas. En este caso, el agua que salió del cuerpo de Cristo no fue en vano. Esa agua estaba recordándonos a cada uno de nosotros, la que salió de su costado, que Cristo te estaba limpiando de tu pecado, que Cristo te estaba limpiando de todo lo malo, que Cristo estaba provocando un cambio y una transformación en tu vida. Jesús mismo, en el Evangelio de Juan capítulo 15 verso 3, le dice a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y Jesús les estaba hablando de que su palabra es viva, de que su palabra, cuando fluye, se convierte en manantiales de agua viva que brota desde lo más profundo del corazón. Son ríos de agua viva que brotan de lo más profundo del corazón, y esa agua purifica, esa agua limpia la vida de todos. Entonces, hoy, ¿qué creemos nosotros? Que lo que salió del costado de Cristo, la sangre que derramó de su costado, el agua que salió de su costado, fue para limpiarnos, fue para purificarnos, fue para perdonarnos y para darnos la vida eterna. Yo no sé si hoy, en esta noche, acá en este lugar, alguien puede creer a esa verdad y decir: eso fue para mí y yo lo creo en mi corazón. Ahora, cuando yo veo que Jesús fue herido en su costado, esa herida a mí me recuerda al primer Adán. ¿Por qué me recuerda al primer Adán? Porque a Adán Dios lo hace entrar en un sueño profundo, le hace una incisión, le abre su costado, y de Adán Dios saca de su costado, Dios saca a la mujer, hablando de la mujer en un sentido natural, es decir, a la amada de Adán, Dios la saca de su costado. Eso es en el contexto natural. Entonces, cuando yo veo lo que sucede en el costado de Jesús, me recuerda eso a Adán. Ahora, ¿por qué me recuerda a Adán? Porque de Adán vino la mujer, de Adán vino la amada, de Adán vino Eva, de Adán vino la compañera. Pero la Biblia me habla a mí del postrer Adán. En el libro de Romanos la Biblia dice que hay un postrer Adán, y ese postrer Adán es Cristo Jesús. En el primer Adán caímos, en el primer Adán pecamos, en el primer Adán estamos totalmente apartados de Dios, pero en el segundo Adán, que es Cristo, tenemos vida eterna. Entonces, ¿qué me enseña la Biblia? ¿Qué me dice? Que Cristo Jesús es traspasado por aquella lanza, como cuando el primer Adán sufrió una herida en su costado. Este Cristo, el segundo Adán, sufre una herida en su costado por la lanza del soldado romano, y al salir agua y sangre de ahí, ¿sabe qué sucedió? En el postrer Adán vino la amada. En el primer Adán hubo una incisión, hubo una apertura en su costado, y vino la mujer en el sentido natural. En el segundo Adán vino la amada del Señor, vino aquella con la que Cristo en la eternidad se va a casar, vino aquella con la que Cristo ha escogido para que sea la amada de su vida, como lo dice también el libro de Efesios, la iglesia, la cual Él cuida, la cual ama como su esposa. ¿Qué sucedió en aquel momento en la cruz del Calvario? Con la herida que Cristo sufrió, nació en ese momento, literalmente, en ese momento espiritualmente, nació la iglesia, porque simultáneo a eso vino el terremoto. Cuando Cristo muere viene un terremoto, y en aquel terremoto el velo del templo se rasgó. ¿Qué significaba que el velo del templo se rasgara? Que ahora todos nosotros teníamos acceso a la misma presencia de Dios, al trono de la gracia, que ya no tenías que mandarle mensajes a Dios con otra persona, que ahí estaban haciendo la apertura para que cada uno de nosotros tuviera acceso al mismo trono de la gracia de Dios, sin mandarle mensajitos una vez al año con el sacerdote para que te perdonaran pecados. Eso lo hacían en el tiempo de la ley, pero ahora la Biblia dice: acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque viene el oportuno socorro de Dios para tu vida. Es traspasado Cristo en su costado.
cuando muere, ahí, en esa herida, de esa sangre, de esa agua, salimos tú y yo, la iglesia, la amada del Señor, que estará reinando con Él por los siglos de los siglos. Y ya ahora tenemos acceso libre a Cristo. Para mí esto es maravilloso. Y la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 verso 45 lo dice. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convierte en un ser viviente. El último Adán, es decir, Cristo, en el espíritu que da vida. Del primer Adán vino la vida de su compañera. Del segundo Adán, que es Cristo, vino la vida de su amada. Cada uno de nosotros que somos la iglesia del Señor. Por eso hoy podemos decir: tengo vida, vida eterna y vida en abundancia, porque Cristo de su costado me sacó a mí, de su dolor me sacó para darme la vida eterna y sentarme juntamente con Él a reinar en vida. Esa fue la obra maravillosa de Adán. En el sentido natural, del primer Adán nace la familia natural. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Adán y Eva? Van a fructificar, van a multiplicarse. De Cristo nace la familia espiritual con el mismo propósito. La familia espiritual se multiplica, la familia espiritual fructifica, la familia espiritual no se estanca. Por eso yo creo que a partir del momento en que Cristo te libera en la cruz del Calvario, el plan de Dios es tu fructificación, el plan de Dios es tu multiplicación, el plan de Dios es que no seas estéril. Di conmigo: el plan de Dios es que yo no sea estéril. El plan de Dios es que yo sea fructífero. El plan de Dios es que yo prospere. El plan de Dios es que yo avance. El plan de Dios es que yo crezca. La Biblia dice en Génesis 35:11: luego Dios añadió: yo soy el Dios todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Esto lo dijo el Señor a Jacob como una promesa también a la iglesia: sé fecundo y multiplícate. Entonces la voluntad de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es de que no estés estéril. La voluntad de Dios es que no es seco. La voluntad de Dios es que venga ya libertad, que fructifiques en tu trabajo, que fructifiques en tu familia, que fructifiques en tus finanzas, que fructifiques en tu salud, que fructifiques cada día, que no seas esclavo del temor, que no seas esclavo de absolutamente nada en esta vida, sino que digas: yo voy a fructificar, yo voy a prosperar, yo voy a crecer, yo me voy a engrandecer, porque la palabra me enseña que el Dios de mi vida, el que me ha liberado, es el Dios todopoderoso, y Él dio una orden: fructifícate. Él dio una orden: sé fecundo. Así es que esterilidad de mi vida en cualquier área se va. Soy libre en el nombre de Jesús. Dejo de ser estéril, dejo de ser nada en esta vida para ser todo en esta vida. Yo no sé si alguno de ustedes hoy dice: la verdad es que yo he sido un árbol seco, no doy fruto de nada. La verdad es que hasta hoy he servido solo para lo negativo, para traer tristeza, para traer problemas, para traer situaciones a los demás, para hacer sufrir a la gente que está en torno a mi vida. La verdad es que financieramente he sido seco, estéril. Me llega la plata y no sé en qué momento se me fue. Las deudas me ahogan. La verdad es que aún en mi salud estoy estéril. Tantas situaciones y cada día estoy peor. No hablo de la natural cronología de la vida, que como Pablo dice, este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando, sin distinción de edad. Es que hay personas que por las situaciones de su vida, su salud se va deteriorando más y más y más y más cada día, y va cayendo en más esterilidad aún físicamente. Hay personas que laboralmente son estériles. Se abre una puerta laboral
y de un momento a otro se cerró. Están en un lugar trabajando y no prosperó, no fructificó el trabajo que hacen. ¿Por qué? Porque son estériles, porque hay algo que está pasando. Hoy es el día para que cualquiera sea el área de tu vida en la que está sucediendo esto, empieces a ser fructífero. En el primer Adán hubo una orden natural. La orden natural fue: multiplíquense, fructifiquen. En el segundo Adán hay una orden espiritual. La orden espiritual es: tienes que prosperar, tienes que fructificar, tienes que engrandecerte, tienes que creer que la buena voluntad de Dios es tenerte en lugares de honor. La buena voluntad de Dios es que seas bendecido, es que seas fructífero en todos tus caminos. Hoy es el día para que determines sacudirte. Hoy es el día para que algún sabio en este lugar diga: yo levanto mis manos y empiezo a abrir mis labios y empiezo a declarar libertad, y empiezo a declarar que hoy muere la esterilidad, que hoy empiezo a fructificar, que hoy mi vida empieza a ser diferente. Hay un sabio en este lugar que pueda ponerse un minuto de pie y empiece en guerra espiritual a decir: ya basta, yo suelto la esterilidad de mi vida, yo suelto la sequedad de mi vida, yo me salgo de los desiertos, yo me salgo de esa vida sin fruto, yo me salgo de esa vida de queja, yo me salgo de esa vida de lamento, yo me salgo de esa vida de literal desgracia, yo me salgo de esa vida de ruina, yo me salgo de esa vida de fracaso, yo me salgo de esa vida de queja continua, de dolor continuo, en el nombre de Jesús. Hoy viene libertad, hoy salgo de la esterilidad, hoy me vuelvo fructífero. Vamos, sacúdete, sacúdete. Alguien en este lugar puede hasta moverse, brincar y decirle a su cuerpo: cuerpo, a partir de hoy empiezas a sacudirte, empiezas a tener libertad. Hoy es el día de cambio, hoy es el día de fructificación, hoy es un día diferente para mi vida. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo quebranta toda esterilidad de tu vida. Hoy corta esterilidad familiar, económica, laboral, aún en tu servicio a Dios. Corta con toda esterilidad ministerial, esterilidad en el servicio a Dios. Levántate a creer hoy que eres fructífero en todos tus caminos, porque fuiste rociado por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y número 6, donde Cristo derramó sangre también. Acabamos de ver que derramó sangre. Número 5, en su costado, sangre con agua. Número 6, ¿de dónde Cristo derramó sangre? De su sudor. ¿Cómo de su sudor? Sí, la Biblia dice, y ya voy a entrar más en la materia, pero para dejar claro esto, que cuando Jesús estaba en el huerto o el jardín del Getsemaní, el sudor que salía del cuerpo de Jesús era literalmente grandes gotas de sangre. A lo largo de los años yo me he dado a la tarea de investigar, preguntar a personas doctas en el campo de la salud, personas preparadas en el campo de la medicina, estudiar artículos de medicina, ver cosas sobre esto. Y al final la respuesta es sencilla. Cuando una persona es sometida a una presión demasiado intensa, pero una intensidad que trasciende, una intensidad impresionante sobre su propio cuerpo, y esa persona, a causa de la intensidad de la presión, empieza a sudar copiosamente, y sudar y sudar y sudar. Muchas veces nos ha pasado, ¿verdad?, que nos sentimos un poco presionados por algo, y algo nos está cargando y decimos: estoy sudando. Algunos sudan frío, otros sudan caliente. Eso depende de la situación que la persona esté viviendo, hasta emocionalmente. Pero cuando esa intensidad es demasiado desbordante, a causa de la misma presión, los vasos capilares en el cuerpo empiezan a reventarse. Y cuando empiezan a reventarse, las glándulas sudorípadas de la persona se empiezan a mezclar
con ese rompimiento de los vasos capilares. Cuando el sudor sale, lo que hace es salir sangre. Jesús fue sometido a tal presión cuando estaba en el jardín del Getsemaní, sin siquiera haber llegado a la cruz, sin siquiera haber sido arrestado. Jesús estaba viviendo una presión muy grande. Esto sucedió después de que estuvo en el cenáculo o en el aposento alto con sus discípulos celebrando la cena del Señor en el día de la Pascua. Y Jesús, anda un amigo por aquí. Y Jesús, cuando sucedió, bienvenidos los abejones de mayo a congregarse. Que el Señor traiga salvación y vida eterna. Y cuando Jesús fue sometido a esto, entonces, por esa misma presión, el sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. ¿Por qué sucedió esto? Cuando Jesús derrama sangre en el jardín del Getsemaní, yo voy a la Biblia y empiezo a ver toda la riqueza de esto y digo, Jesús lo que estaba haciendo en el Getsemaní a través del poder de su sangre era libertando, trayendo libertad a los corazones deprimidos, a los corazones tristes, a los corazones afligidos. Les estaba trayendo libertad. Al depresivo le estaba trayendo libertad. Cuando yo veo la palabra depresión, la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, define la depresión de la siguiente manera: síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas. Pero veamos el detalle sencillo: síndrome caracterizado por una tristeza profunda. Todos nos hemos entristecido de una o de otra manera en la vida por algo. A veces hay situaciones que nos traen tristeza, pero aquí la Biblia dice, la definición del diccionario, que es una tristeza profunda. Cuando en el Evangelio de Lucas capítulo 22 verso 44, la Biblia dice: Jesús oró con fervor, estaba en el Getsemaní, y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. La Biblia dice: Jesús estaba en agonía. Simultáneamente Jesús estaba orando, pero la agonía que Jesús estaba sufriendo en el Getsemaní no era directamente física. Físicamente estaba sufriendo ya las consecuencias de la agonía interior, de lo que él estaba sufriendo interiormente, y ya lo vamos a ver. Pero a mí me revela esto, definitivamente algo poderoso. Hay poder en la sangre de Cristo también para romper lo que te deprime, para romper lo que te derrota, para romper lo que te aflige y darte la vida en abundancia, que Juan 10:10 dice que Él ha venido a darte vida y vida en abundancia. Ahora, pastor, usted lo que está diciendo es que Jesús estaba deprimido en el jardín del Getsemaní, que Jesús estaba sometido a una depresión. Paz, cuidado con lo que va a decir, porque es Jesús. Pues yo te voy a decir, sí, en el Getsemaní Jesús estaba viviendo una depresión. Viene la pregunta, entonces, ¿es pecado deprimirse? Creo que no podemos encasillarlos radicalmente. No podemos encasillar radicalmente la situación de una persona deprimida ligándola con pecado. Está en una depresión, ¿quién sabe cuál es el pecado? Mucho cuidado cuando a veces de manera ligera se dicen estas cosas. Y creo que la depresión que alguien pueda sufrir no es necesariamente sinónimo de pecado, por dos cosas. Hombres de Dios pasaron por momentos de depresión y el Señor nunca en la Biblia se los reprochó como pecado. Y por otro lado, yo me encuentro acá al mismo Jesús que tuvo profundos momentos de crisis emocional, y sabemos todos que Jesús nunca pecó. Te voy a mencionar en estos minutos 4 ejemplos bíblicos en los que la persona se deprimió. No los voy a ver en detalle, ni voy a ir a todas las citas bíblicas, pero 4 ejemplos bíblicos en los que la persona se deprimió. ¿Y por qué se deprimió? Número 1, por tristeza y dolor. Tristeza y dolor lo vivió Jesús, y no me voy a salir de lo que él estaba viviendo en el Getsemaní. Voy más bien en el Evangelio de Marcos capítulo 14,
versos del 32 al 36, a leer lo que la Biblia define de la depresión que Jesús estaba sufriendo. La Biblia dice: fueron al huerto de Olivos, llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. ¿Alguno se ha afligido alguna vez en la vida? ¿Alguno se ha angustiado alguna vez en la vida? Jesús también. Y sigue diciendo la Biblia después de esto. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. ¿Alguno ha estado alguna vez en la vida muy triste? Bueno, Jesús dice: es tanta la tristeza que tengo que literalmente mi alma está destrozada hasta el punto de la muerte. ¡Wow! Eso está fuerte. Jesús en el Getsemaní, por la tristeza, por el dolor, por la carga, por la aflicción que estaba viviendo, sin que todavía hubiera sido azotado, sin que todavía hubiera tenido que cargar la cruz, sin que todavía hubiera tenido que estar colgando allá en el Gólgota. La Biblia dice que ya sentía que se moría, pero sentía que se moría por la tristeza tan grande que había en su corazón. Y Jesús les dijo: quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió, es decir, se desplomó literalmente, pero humillado. Físicamente no sentía fuerzas, pero se humilló delante de Dios. La Biblia dice: pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El verso 34 que acabamos de leer, literalmente en la traducción del lenguaje sencillo, dice: estoy tan triste que siento que me voy a morir. Una persona cuando está muy deprimida, una persona cuando está muy triste, una persona cuando está muy cargada, muy afligida por alguna situación particular en la vida, muchas veces la persona tiende a decir: me siento tan mal que siento que me muero. Otros no dicen que sienten que se mueren, otros dicen: desearía morirme. Y esa expresión de la naturaleza del ser humano, Jesús la estaba experimentando. Ahora, en el caso de Jesús no era para menos. Judas, no le estoy diciendo Judas a nadie, Judas ya venía de camino a entregarle. Pedro estaba a punto de negarlo, el que hacía un rato le había dicho: te juro por esta que nunca te voy a negar. Ya estaba a punto de negarle y maldecir diciendo que no lo conocía. El Sanedrín ya estaba a punto de condenarlo. Pilatos ya estaba también a punto de dictar una sentencia sobre él. Los enemigos estaban esperando el momento ya para comenzar a ridiculizarlo, no hacerle bullying, ridiculizarlo de la peor manera. Sus discípulos, a los que él les había llamado amigos, a los que le había dicho amigos, estaban a punto de negarlo. Los soldados estaban a punto de crucificarlo. Iba a ser hecho pedazos físicamente, aunque nunca había cometido pecado. Iba literalmente en poco tiempo a experimentar el abandono del Padre en la cruz del Calvario, y finalmente iba a descender al horrible lugar de la muerte misma. Jesús sabía que le esperaban los momentos más tenebrosos y oscuros de la vida, la carga del pecado de cada uno de nosotros, la carga de nuestra maldad, la que nosotros nunca podíamos quitarnos de encima por nosotros mismos. Ya él estaba empezando a experimentarla, y la de toda la humanidad. Entonces aquello trajo, oiga, si alguna vez por un pecado te has sentido triste, te has sentido mal y has dicho: qué terrible,
Ahora imagínate Jesús cargando en su interior la carga del pecado de toda la humanidad. Estaba pasando los momentos de aflicción más tristes. Jesús estaba en aquel momento en una situación devastadora. Nadie jamás había experimentado un momento emocional tan devastador como el que Jesús estaba sufriendo ahí en el huerto del Getsemaní. Lo maravilloso de todo esto es que al final salió victorioso y venció. Y en todo eso Jesús nunca tuvo ningún reproche al Padre, y sabemos que nunca Jesús tuvo pecado en él. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21, la Biblia dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Lo que el Padre también hizo en aquel momento difícil con Jesús fue ayudarlo, fue fortalecerlo. Lucas 22:43 dice: entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Un ángel vino del cielo y lo fortaleció. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hizo en medio de su agonía? Oraba. Jesús clamaba delante del Padre en esos momentos. La actitud que Jesús tuvo en su agonía nos revela una poderosa clave, una fundamental y una esencial clave para vencer, para triunfar sobre lo que nos deprime, para triunfar sobre lo que nos quiere doblegar, para triunfar sobre lo que nos quiere derrotar en tristeza, en dolor, en amargura y en depresión. Esa clave poderosa que Jesús nos revela se llama oración. Estaba en el peor momento de su vida y no abrió sus labios para maldecir, y no abrió sus labios para decir qué terrible y por qué me pasa a mí. No, Jesús abrió sus labios para clamar al Padre y para decir: Señor, si fuera posible, por lo que estoy sintiendo, quita esta copa de dolor, quita esta copa de sufrimiento de mí, pero no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. Y la Biblia dice que inmediatamente su oración empezó a ser respondida, porque vinieron ángeles del cielo para fortalecerle. Entonces, cuando una persona se puede deprimir, yo lo veo en Jesús, cuando hay tristeza y cuando hay dolor. Pero frente a la tristeza y frente al dolor, el poder vivificador de la sangre de Cristo te levanta, te liberta y te da una oportunidad para salir victorioso en medio de aquella situación. Número 2, cuando una persona se puede deprimir por enojo. No lo voy a ver con los pasajes bíblicos, pero en el libro de Jonás capítulo 4 yo me encuentro la historia de un hombre, tremendo hombre, que predicó 40 días. Y en aquellos 40 días que predicó se convirtieron 120,000 personas. Tuvo un éxito impresionante, Dios lo respaldó, pero luego estaba tan enojado, estaba tan arrancado, que la Biblia dice que el enojo que le vino hizo que sintiera la necesidad de morirse, encolerizado. ¿Por qué se encolerizó ese hombre? Ese hombre era Jonás. ¿Por qué se encolerizó? Porque él no admitía en su mente juiciosa, él no admitía en su mente justificadora de sí mismo que Dios pudiera tener misericordia de gente que él veía que era vil, de gente que era baja, de gente que era pecadora, de gente que era lo peor en la vida. Y eso es lo que hace el ser humano. Hay personas que han sido lo peor en esta vida, la peor escoria en esta vida, para decirlo en lenguaje sencillo, pero a Dios en su bendita y placentera gana le ha placido convertirlos de lo más vil, de lo más miserable de este mundo a lo más elevado, y ponerlos en lugares de honra y de honor. ¿Y qué es el hombre para que venga a debatir con Dios? Él es el Dios misericordioso, Él es el Dios de amor. Y es lo que te quiero decir hoy: no importa lo que has vivido y por donde has pasado en la vida, estás hoy aquí porque a Dios le dio la bendita gana tenerte aquí y establecer un maravilloso propósito para llevarte a lugares de honor y llevarte a lugares de gloria.
el temperamento de Jonás, queriendo la propia justicia cruel de él. Eso fue lo que lo hizo enojarse. Y ese enojo provocó que él se deprimiera. Estar tan enojado le provocó a él una depresión. Aquí surgen algunas preguntas básicas a veces para responder. ¿Cómo está tu temperamento? ¿Cómo están tus arranques de chicha? ¿Cómo están tus arranques de enojo? ¿Te enojas? ¿Por qué te enojas? Todo te indispone, todo te altera, todo te pone mal. Te encolerizas y explotas por todo. Te nublas, empiezas a maldecir, empiezas a hacerle daño a los que están a tu alrededor por causa del enojo. No entiendes a veces cómo Dios puede usar y levantar a una persona. Como yo que soy tan docto, como yo que soy tan elevado, como yo que soy tan grande, y a mí Dios no me usa y usa ese pelón de Kirkot. Mire, de esos sobran a montones. Y se mueren en su amargura y se mueren en su enojo, deprimidos, sin entender el maravilloso propósito de Dios. Entonces el enojo deprime a las personas. ¿Sabe qué más deprime a las personas? Número 3, sentirse decepcionados. El temor y la soledad. No voy a la historia, pero está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, desde el verso 1 hasta el verso 21. La historia de Elías. Mire, Elías tuvo una experiencia gloriosa del poder de Dios cuando en el monte Carmelo Elías se enfrentó a los 450 profetas falsos del dios Baal, que fuego del cielo descendió y los consumió. Elías tuvo una victoria gloriosa del mismo Dios, matando a los profetas falsos de Baal. Seguramente Elías esperaba que con aquello que sucedió en el Carmelo, el pueblo de Israel se volviera a Dios, se humillara delante del Señor y dijeran: wow, qué maravilloso, qué glorioso Dios. Mire, todo lo contrario al enojo de Jonás. Jonás se enojó porque vio la misericordia de Dios en gente que él consideraba que se merecían el mismo infierno. Elías se deprimió porque los que tenían que volverse a Dios, porque los que tenían que empezar a buscar de Dios, no lo empezaron a hacer. No lo hicieron. Y luego de esto recibe un mensaje y le dicen: Elías, la jefa se enojó. ¿Quién era la jefa? Una mujer impía. Tengo que decir esto con cuidado en el siglo que estamos. Señor, dame gracia y sabiduría. Una mujer impía, controladora. El rey Acab era el rey de Israel. Se había casado con una mujer extranjera que había introducido los dioses falsos a Israel. Y esa mujer controlaba. Esa mujer tenía un espíritu controlador de hechicería que hipnotizaba. Que esa mujer daba una orden y el mismo rey, que era el rey, nada más decía: sí, mi amor, lo que tú digas. Voy a traer mis dioses a este pueblo, mi amor, lo que tú digas. Y esa mujer dijo: ¿cómo que este Elías, el profeta de Israel, el profeta del Dios de los de Israel, mató a todos los profetas de Baal? Vayan, díganle a Elías que lo voy literalmente a matar. ¿Y saben qué sucedió con Elías? Primero sintió una decepción terrible porque el pueblo no se volvió a Dios. Cuando le dijeron que Jezabel lo andaba buscando con todo su ejército para matarlo, Elías sintió una carga de temor tan grande y una carga de soledad tan terrible que Elías huyó. Y cuando Elías huyó, cayó en una depresión. Y yo me encuentro 7 reacciones que Elías tuvo en su depresión. Abandonó sus responsabilidades, entró en una sequedad, entró en cautividad, se empezó a quejar y Elías quería morirse. Elías decía: ¿por qué mejor no me muero? Y empezó a salir queja y queja y queja de sus labios. Empezó a menospreciarse, empezó a descalificarse: yo no sirvo para nada, lo que yo he hecho en esta vida ha sido en vano, mejor me muero, ¿para qué seguir en esto? Mire, empezó a pensar tanto en sí mismo que abandonó la visión de Dios en su corazón. Elías creyó que él estaba absolutamente solo. Dios, a cambio
hizo 5 cosas sobre Elías. En medio de la decepción, en medio del temor y en medio de la soledad, Dios hizo 5 cosas. Y si alguien quiere recibir esta palabra, tómela y créala en su corazón. ¿Qué hizo Dios? Le mostró su amor y le mostró su misericordia y lo alimentó. ¿Qué más hizo Dios? Le dio una demostración de su poder y su presencia. Le mandó un viento, le mandó un terremoto, le mandó un silbo apacible, le mandó Dios un bálsamo de su paz para decirle: estás deprimido, estás triste, estás decepcionado, tienes mucho temor, pero aquí está mi presencia contigo para protegerte y guardarte, y no voy a dejar que perezcas en lo que estás viviendo, en lo que estás enfrentando. Eso hizo Dios con Elías. Entonces, ¿qué pasó? Le infundió seguridad. Le dijo: Elías, no estás solo. Le reorientó también en el trabajo. Le mostró que habían tareas a las que tenía que dedicarse. Y hasta le dijo: te voy a dar un compañero de trabajo. Y Dios le puso al lado a Eliseo. Todo esto confirma algo maravilloso que yo creo de Dios para tu vida. Nahum capítulo 1 verso 7. El libro de Nahum capítulo 1 verso 7 dice: Dios es bueno, o el Señor es bueno. Vamos, dilo conmigo: el Señor es bueno. Es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce. Dios conoce a los que en Él confían. ¿Confías en Dios? Él está en medio de una fiesta de adoración, rodeado de los ángeles en el cielo, y de un momento a otro se oye una voz desde abajo, quizás triste, deprimido, cargado, angustiado, diciendo: Señor, estoy delante de tu presencia en medio de mi aflicción y en medio de aquella fiesta en el cielo. El Señor dice: un momento, orquestas celestiales, deténganse. Oigo la voz de alguien, y esa voz yo la conozco. Es de la familia de Iglesia Maná. Yo conozco esa voz. Hagan silencio, porque voy a escucharle. Y la Biblia dice, por eso dice: Dios es bueno, es fortaleza en el día de la angustia. Él conoce la voz de aquellos que confían en Él. Y eso es lo que Dios hace. Ahora, casi para terminar, te voy a decir algo. Cada una de las cosas que Dios hizo son claves para romper las depresiones, para romper con lo que deprime a alguien. Dios puede romper las depresiones más profundas que alguien pudiera estar viviendo. Dios le reveló a Elías cosas maravillosas. Que por cierto, una de las cosas que Dios le reveló a Elías fue darle trabajo. Cuando alguien se deprime, muchas veces tiende a abandonar responsabilidades. Muchas veces tiende a dejar el trabajo de lado. Empiezan a acumularse los platos en la casa porque ya ni se lavan. Ya el baño de la casa no recibe visita. El agua hace rato no se abre porque la persona ya ni quiere bañarse. Dios le devolvió el trabajo a Elías. Le dijo: vas a ir a hacer el trabajo de profeta. Esa era la especialidad de Elías. ¿Cuál es la especialidad de tu vida? Es el momento de que te levantes. Es el momento de que digas: voy a tomar responsabilidades, voy a retomar responsabilidades. Es el momento de que el agua fresca del Espíritu de Dios empiece a refrescarme nuevamente, porque yo voy a salir de esto, porque hoy creo y entiendo que es la buena voluntad de Dios en mi vida. No le sigas el juego a la tristeza. Sacúdete de lo que te deprime. Levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Dios te ama y Dios te lo ha demostrado entregando a su Hijo en la cruz del Calvario, muriendo por ti. Te ha dado espíritu de poder, te ha dado espíritu de amor, te ha dado espíritu de dominio propio. Está contigo todos los días y su promesa fue: nunca te voy a abandonar.